Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Marina Rosso Siverino, soy ingeniera y estoy como hace más de 30 años en este mercado TIC y ahora digamos que le sumamos un poco la parte de energía y sostenibilidad, ¿no? Sustentabilidad en todas sus versiones. Gracias a José y a todo el equipo, Elías, por invitarme a charlar un poco sobre la inteligencia artificial. Mi charla, como saben, yo soy una chica de trinchera, como dicen algunos analistas, va a ser una charla donde vamos a bajar muchísimo al terreno, ¿no? A un poco abordar lo que es la inteligencia artificial, un poquito sobre las capacidades que tenemos de desarrollar, cómo la estoy usando yo en mi vida profesional, porque yo empecé mi vida profesional prácticamente sin computadoras, al poco tiempo vino el Lotus 123, que era el primer Excel que usábamos en el año 91. Y ahora estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, un poco de qué estamos hablando, cómo lo utilizo yo en el desempeño de mi día a día. Nosotros tenemos una consultora que está especializada en despliegue, sobre todo en despliegue de energía y TIC en zonas rurales, esa es un poco nuestra especialidad. Y a esa especialidad que tenemos nosotros le agregamos todo lo que es la gestión del financiamiento. Entonces, quería hablar un poquito de qué es la inteligencia artificial para nosotros en Titicom. Bueno, yo tengo tres empresas, como decía, en Titicom, del Plata Green, que se dedica a la sostenibilidad, Dream Ventures, y bueno, y ahora estamos incursionando un poco en todo el tema de la minería, porque bueno, la minería requiere de tecnología con Mar Mineral. ¿Qué es hoy? ¿Cómo la veo yo la inteligencia artificial? Yo la inteligencia artificial la veo como una herramienta que me va a ayudar a mejorar mi trabajo, ¿sí? Como en su momento fue la Internet y que hoy yo no podría trabajar si no tuviera esta Internet móvil, digamos, porque la necesito que se mueva conmigo, sobre todo porque trabajamos en la rural y porque además nos queremos independizar del lugar donde estamos, ¿no? Un poco cuando vino la pandemia, nosotros pudimos trabajar sin problema porque como una pyme nueva que se fundó en el 2012, ya entendíamos que todo tenía que estar digitalizado, que papel que nos llegaba del regulador se tenía que digitalizar, estar en la nube, porque nuestros clientes están en muchas partes del mundo y pueden solicitarlo y nosotros somos una consultora y una consultora brinda servicios. Cuando se empezó a hablar de inteligencia artificial, yo no soy de las personas que se enamoran de estar enganchadas con el celular. Yo lo veo como una herramienta, quizás después con la pandemia aprendí a verlo como, nada, me gusta mucho cocinar, como para usarlo para buscar recetas y cosas novedosas. Pero cuando se empezó a hablar de inteligencia artificial, yo la dejé ahí como pasar. Yo previamente ya había hecho en el año 2017 la Singularity University, donde ya se hablaba de estos temas y sobre todo se hablaba con mucho foco en la implicancia legal de estos temas, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que después reguló la Unión Europea. ¿Cómo la uso en mi trabajo diario y cuántas uso? Porque inteligencias artificiales hay muchas y tenemos que probar muchas y tenemos que utilizarlas de acuerdo a lo que son nuestras tareas. A mí la inteligencia artificial es como ampliar mi cerebro, pero cuando digo ampliar mi cerebro es mi capacidad de procesamiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, recibo un pliego de licitación que requiere un gran análisis con muchísimas hojas. Y lo primero que hago es preguntarle a la inteligencia artificial, que les digo, tengo más de una y tengo las pagas en todas, es resumímelo y contame si este pliego tiene algún sesgo. Y cuando digo si tiene algún sesgo, se refiere a si este pliego está pensado en alguna tecnología, algún vendor en particular. Porque eso me ayuda mucho a posicionarme y ayudar a mis clientes, que muchas veces nosotros realizamos la presentación de los pliegos de licitación de nuestros clientes. Entonces, algo que, por ejemplo, a mí me llevaría una semana a leer, porque estamos hablando de pliegos 400, 500 hojas, de subrayar y volver a releer, ¿qué hace? Por ejemplo, el ChatGPT, que lo uso mucho en esos, el Plus o el Gemini, me hace un gran resumen y me hace una tabla de sesgos. Y cuando yo digo sesgos es a qué tecnología, como les decía, a qué vendor está orientado este pliego, ¿no?
tiene muchos años como yo en la profesión, sabe que cuando un pliego tiene 500 hojas y no se le refiere a normativas, algo quiere lograr, ¿no? Algún proveedor quiere beneficiar, ¿no? Porque si no, dado el grado de normativa que tenemos nosotros y normativa internacional, bastaría con decir que cumpla tal norma, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace? Las herramientas estas me dan esa gran capacidad de procesamiento, pero mire, esa capacidad de procesamiento me genera una devolución y esa devolución debe ser leída con ojos críticos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Con una persona preparada, porque obviamente se equivoca y una persona del otro lado tiene que saber el resultado esperado. Por eso mucho se habla en la inteligencia artificial del prompt y del promptear. El prompt es la instrucción que le damos cuando le solicitamos algo a estos algoritmos. Y cuanto mejor sea la forma en que lo pedimos y el resultado esperado, que también sucede con las personas, cuando nosotros encargamos una tarea, le tenemos que decir a las personas, necesito esto en el tiempo este y las condiciones de satisfacción son estas. Eso de los que venimos de la vida corporativa lo sabemos muy bien, porque muchas veces cuando esperamos un resultado y no es el esperado, tampoco lo es porque lo pedimos mal, ¿no? Entonces, bueno, acá pasa lo mismo, digo, yo necesito que hagas esto, que me analices esto y que me busques esto, ¿no? Creo que es muy importante entonces la herramienta con un uso crítico, la herramienta que sea usada por personas que tienen experiencia. A mí por ahí me aterra en los más jóvenes la falta del espíritu crítico y que esto, como ven que les resuelve un problema fácil y rápido, lo tomen como una verdad. Creo que tenemos que trabajar mucho en eso. Y como toda herramienta de la era digital, tenemos también que pensar que todo esto tiene que conllevar todo lo que es la ciberseguridad. Hoy no podemos pensar en ningún proyecto, en ningún trabajo digital sin pensar en la ciberseguridad, que tiene sus especialistas, no podemos creer que nosotros podemos manejar todos los temas, y en la privacidad, ¿no? Y esto sería como una primer parte como que enfocada en las personas, ¿no? En las personas que lo vamos a usar el día a día. Y de nuevo, según el trabajo que vamos a hacer, hay un montón. Por ejemplo, yo les dije que usaba ChatGPT, Gemini, Perplexity, Napkin. Por ejemplo, Napkin es una herramienta que hace muchísimos flujogramas, troubleshooting. Para nosotros los ingenieros, por ahí es muy importante a veces en un trabajo hacer un diagrama y esta herramienta te da un montón de diagramas Napkin, ¿no? Y de nuevo acá es importante lo que les dije, ¿no? Que todas estas herramientas son pagas. En general, lo que es gratis, como el almacenamiento, no tiene la versatilidad que uno lo hace, lo necesita para el tema profesional. Y otro tema no menos importante, y que creo, sobre todo si nos centramos en el Cono Sur, es abordar el tema no solo del desarrollo del talento digital, sino todo el tema de la infraestructura y el marco normativo. Y cuando voy al marco normativo me quiero referir un poco a un marco normativo que deje crecer, ¿no? Eh, Me gusta mucho, a pesar de las críticas que tiene el marco normativo europeo de inteligencia artificial, porque se centra en el usuario, ¿no? Y del usuario va para atrás, ¿no? Entonces ahí me parece muy importante porque todo esto conlleva, como les dije, que cada vez más los algoritmos, pongámosle algoritmos, sepa más de nuestra vida, de nuestros movimientos, de nuestras cosas y pueda inducirnos a algunas cosas. Entonces, me gusta mucho la regulación desde ese punto de vista. Habrá que ver si es una regulación que va a parar o no, como dicen los detractores, la innovación. No lo sabemos, ¿no? Habrá que estudiarlo. Y como le dije un poco ahora, si pasamos a los datos más duros, ¿cuál es el contexto global hoy de la inteligencia artificial? Y hoy hay un driver muy importante que todos hablan que es la capacidad de cómputo, ¿no? Y la capacidad de cómputo hoy está muy ligada y es tan crítica como lo es la energía, la conectividad y la logística.
Y la capacidad de cómputo hoy, ¿qué es la capacidad de cómputo? Es la cantidad de máquinas que tenemos para poder procesar esta cantidad infinita de datos que se generan, porque todo estos datos, ¿no? Entonces, la capacidad de cómputo es la base de la inteligencia artificial y el Big Data. El Big Data quizás es un término más asociado al todo el estudio de los datos, los servicios digitales avanzados, y acá se mezclan los términos también de la seguridad y la soberanía de los datos. Y cuando hablamos de la soberanía de los datos, hablamos de los datos que refieren a las personas, ¿no? A la salud, a la bancarización y todas esas partes. Entonces hoy nos encontramos con un dilema que los países no compiten solo por el capital y el talento, sino compiten por la infraestructura digital estratégica. Y por eso hemos visto que un montón de organismos, entre ellos CAF, han sacado bastantes consultorías sobre la capacidad de cómputo de los países, desde el estudio de la capacidad de cómputo de los países y la instalación de supercentros de cómputo, ¿no? Hoy sabemos que tienen bastante liderazgo en todo lo que es la instalación de data centers Chile, porque lo ha empezado hace años y porque es un país que además tiene como una libertad intrínseca del almacenamiento, de lo que tienen que ser para los gobiernos. Lamentablemente en Brasil tuvimos malas experiencias sobre cuando los jueces han pedido datos sobre WhatsApp y otro tipo de tecnologías que han terminado directivos a las empresas presos. Y bueno, esto no ocurre en Chile. Entonces, bueno, el Cono Sur para mí tiene unas ventajas muy importantes que tienen que ver con la geografía, con la parte energética y con la parte regulatoria. ¿Por qué? Porque estamos mirando, muchos no han regulado, mirando lo que pasa en otros países. Creo que tiene una oportunidad de posicionarse como un hub digital y de datos Latinoamérica. Porque sabemos otra cosa, ¿no? Que la concentración que tenemos en los países ricos de todos estos centros de datos, de cómputos, hace que cuando tienen una caída, pase que se nos caemos todos, ¿no? Es así. En la caída última que tuvo Amazon nos hizo quedar sin servicios de pago en Argentina, en Brasil, en Chile, con lo que esto lleva de pérdidas para nuestras economías. Y ahí me gustó un poco pensando esto, dije, bueno, Chile ya tiene un liderazgo en todo lo que es los centros de datos, tiene una cantidad de centros de datos per cápita altísima, la más alta de Latinoamérica. Tenemos algunas cosas interesantes en la zona franca del Caribe y también tenemos zonas interesantes en lo que es en Brasil. Pero bueno, tenemos algunos lugares que todavía tenemos para explotar, donde se da un poco este combo también de capital humano, de talento, y se da un tema también el combo muy importante de energía. Entonces se me ocurrió, porque bueno, estoy estudiando esos temas, pensar en, por ejemplo, de hacer un hub compartido entre Argentina, Uruguay y Paraguay. Argentina tiene como fortalezas todo el talento tecnológico y científico, un ecosistema de software y economía del conocimiento de los mejores de la región, impulsado obviamente por la normativa, y una capacidad energética renovable que está en expansión. Ustedes saben que en Argentina tenemos todos los tipos de energía renovable. Tenemos vientos, tenemos sol, tenemos biomasa, con lo cual cubrimos bastante el espectro. ¿Y por qué también es importante que haya energía renovable? No solo por un cuidado del medio ambiente, sino que a las empresas que vienen a instalar estos centros de datos, sus accionistas les exigen tener energías renovables, si no penalizan su acción. Bueno, ¿qué desafíos tiene Argentina? Bueno, una infraestructura de data center aún insuficiente. Nosotros tenemos muy pocos data centers, muy pocos data centers certificados o con certificaciones vigentes, porque hay que tener las certificaciones vigentes, no basta con que hayamos dicho que es Tier 3 o Tier 4 en una fecha, eso se tiene que validar. Muy concentrado, sobre todo tenemos en la zona de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, muy la concentración, pero es una capacidad totalmente insuficiente, está como bastante dividida entre el privado y el Estado. Entonces ahí tenemos un gran desafío. Tenemos anuncios de OpenAI con asociaciones, pero hasta ahora son solo anuncios, no tenemos una baja, un plan, un roadmap de lo que sería todo este despliegue.
Bueno, Argentina tiene también una necesidad de estabilidad regulatoria y reglas de largo plazo. Podríamos pensar en un RIGI. Está las telecomunicaciones y los data centers dentro del RIGI. El RIGI es un régimen de incentivo a las grandes inversiones. Y bueno, tenemos toda una oportunidad de desarrollar un cloud soberano y un cloud público-privado. Como bien les decía, hoy lo tenemos bastante separado. Uruguay, ¿qué tiene fortaleza? Bueno, Uruguay tiene una alta estabilidad institucional y regulatoria. Tienen una matriz eléctrica que es el 90%, es mayor al 90% de energías renovables, lo cual le ha dado además un investment grade que tiene que ver con todo el tema de bonos de carbono, súper interesante. Acá yo cuando hablo también de energías renovables y de verdes, también quiero asociarlo al financiamiento, porque el financiamiento verde es muy importante. Y después, bueno, tiene data centers y conectividad regional consolidada, tiene data center estatal muy interesante y además tiene data centers, bueno, tiene el de Google más conocido y una conectividad muy consolidada, llegan los cables submarinos también. Tiene un rol estratégico, también es una plataforma regional de servicios digitales, hace poco además han inaugurado una zona franca de servicios también en Punta del Este. Y es un hub confiable, ¿no? Para datos, cloud y servicios críticos. Quizás el problema mayor que tiene Uruguay es la falta de talento digital. Bueno, y Paraguay como que es el más rezagado, pero que tiene algo muy interesante. Tiene energía limpia, abundante y de muy bajo costo. Por eso es un país donde hay mucha minería de Bitcoin, de datos, una ubicación estratégica también regional interesante. Tanto Paraguay y Argentina están todos ligados por los ríos y tiene un gran potencial para data centers energéticamente intensivos. Por esto que les digo de la energía, ¿no? Paraguay, ustedes saben que tiene dos centrales muy grandes, Yacyretá, que comparte con Argentina, e Itaipú, que comparte con Brasil, ¿no? Con lo cual esto lo hace como un país que tiene energía, como diríamos, casi infinita. Un desafío que tiene Paraguay muy fuerte es el del talento digital, ¿no? Y una infraestructura y marco normativo que está en evolución, ¿no? Es una economía que necesita todavía ser un poco más transparente en cuanto al desarrollo de los negocios y el marco normativo aplicado a los negocios. Bueno, ¿qué ejes estratégicos comunes veo yo? Bueno, un desarrollo de data center y edge computing, una integración directa con energía renovable, creo que esto tenemos que explotar en Cono Sur, una gobernanza de datos y ciberseguridad, una incipiente generación de alianzas público-privadas y multilaterales, y algo que también está cada vez apareciendo más es un financiamiento verde y digital, que tenga en cuenta lo que llamamos ESG, es decir, el medio ambiente, la sostenibilidad y la gobernanza. Y acá de nuevo estamos hablando de energías renovables, estamos hablando también de inclusión en todo lo que significa la inclusión, ¿no? De las personas, de los géneros, de las personas con alguna discapacidad. Todo eso mide el ESG, ¿no? Y la gobernanza, ¿no? Es muy importante lo que hacemos hacia la comunidad. Acá no es solo que las empresas sean verdes para adentro, sino que además impacten en las comunidades que se desarrollan, porque además cada vez las comunidades se involucran más. Hace un rato hablábamos con Elías un poco de qué fuerte es, por ejemplo, en algunos lugares de Argentina, todo el relacionamiento, la licencia ambiental y social, es decir, el involucramiento que le damos a las comunidades en todos los proyectos. Y creo que, bueno, tenemos una propuesta de valor. Si usamos este ejercicio con estos países, tenemos Argentina con talento más innovación, Uruguay con estabilidad más servicios y Paraguay energía más escala. ¿Y por qué me gustó estudiar un bloque de países? Porque creo que, bueno, tenemos buenas noticias además, ¿no? Se ha firmado Mercosur con la Unión Europea, un tratado que lleva más de 20 años de estudio. Creo que juntos somos importantes, así como la Unión Europea se ha hecho un bloque, es muy importante nosotros en el Cono Sur que hagamos un bloque. Un poco, digamos, este es el pantallazo que les quería dar, un poco bajando a tierra de todo esto que significa el uso de la inteligencia artificial, ¿no?
que no es solo el talento humano, sino esta capacidad de energía para estos centros de cómputo, todo lo que es la ciberseguridad y todo lo que es pensar en financiamiento verde y digital, que por ahí lo entienden muy bien las corporaciones, pero bueno, nuestra especialidad que son las pymes, hay que llevarlas de la mano. Porque hoy cuando te van a dar un financiamiento, no es porque quede bien, sino porque vas a tener mejores tasas. Vas a tener mejores tasas si usas energía renovable, tener mejores tasas si tenés mujeres en los puestos ejecutivos, vas a tener mejores tasas si además te involucras con la comunidad, derramás sobre la comunidad parte de lo que vos haces en tus empresas. Entonces, bueno, un poco eso es lo que quería hablar de lo que es el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? En resumen, el impacto que tenemos como una capacidad de procesamiento infinita, pero que debe ser utilizada por usuarios críticos, usuarios que sepan, ¿no? Lo que requieren. Y de nuevo, los países no van a competir solo por el capital y el talento, sino van a competir por la infraestructura digital estratégica, con lo cual es muy importante eh, que hagamos que haya infraestructura digital estratégica, ¿no? Una vez escuché, creo que el alfabetismo en otra época era igual a la infraestructura digital ahora, ¿no? Y eso viene hoy, ya no esperemos que nos venga dado de los gobiernos nacionales, ¿no? Hoy eso tiene que generarse de los gobiernos locales. Hoy todo lo que es la innovación va a venir desde los municipios y las provincias y los departamentos de los distintos países. Y ya estamos viendo buenos ejemplos. Así como les dije que el gobierno nacional argentino sacó un RIGI para grandes inversiones, tenemos el gobierno de la provincia de Entre Ríos, que sacó también un RIMI para todos los proyectos que tengan que ver con despliegue de redes, ¿no? Porque acá, como siempre hablamos, y hace años hablamos con el grupo de José en sus diferentes estadios, es que el impacto que tiene todo el tema de la carga tributaria que nos hacen desde los países, los municipios y las provincias. Entonces, todo esto también va a haber. ¿Dónde va a haber data center e infraestructura crítica? ¿Dónde hay más desarrollo de energía? Donde nos dejen desplegarnos, donde nos bajen las tasas, donde nos alienten. Por ejemplo, en Misiones, los municipios te dicen, vení, instalate acá, te doy la tierra y te doy exenciones impositivas por 20 años para que vos desarrolles negocios. ¿Qué te pido a cambio? Que la gente que trabaje sea gente de nuestras provincias, ¿no? Un poco como pasa en la minería. Entonces, creo que es importante que la inteligencia artificial, el conocimiento de la misma, vaya desde la centralidad que hoy tiene en las grandes urbes a todos estos gobiernos locales. Y tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el municipio de Escobar, que los invito a seguirlo, que tiene implementado en el seguimiento de tránsito de inteligencia artificial, en los turnos médicos de la gente, de la localidad. Entonces digo, esto no es algo que lo tenemos muy lejano, es algo que lo tenemos muy cerca. Y si escuchamos a las big players, hoy podemos desarrollar lo que se llama agentes, y los agentes vienen a hacer lo que eran las APIs para que empiecen a realizar tareas rutinarias que nosotros hacíamos. Por ejemplo, en nuestra empresa estamos pensando cómo desarrollamos la API para cosas rutinarias, como es presentar toda la información al regulador, al ENACON, en el caso de Argentina, directamente se desarrolle mediante un agente, ¿no? Y dedicarnos, las personas, a ponerle más creatividad, a pensar más servicios, ¿no? eh, para que se pueda, por ejemplo, alcanzar la conectividad, pero en otros niveles, ¿no? Pensar solo me conecto, sino me conecto, hago un negocio, hago una fintech, puedo desarrollarme en mi localidad. En mi localidad a lo mejor tiene 100 habitantes, pero bueno, si tengo 100 habitantes y tengo una buena conectividad y tengo energía y tengo todas estas herramientas que están cada vez más al alcance de la mano de todas las personas, podremos, digamos, crecer desde las bases y no desde arriba como hasta ahora venía la innovación. Bueno, y con esto me despido y quedo abierta para próximas charlas donde quizás toquemos más temas con más profundidad, pero me parece que para empezar es como que les di un pantallazo de todo lo que significa inteligencia artificial, ¿no? Significa energía, significa conectividad, significa logística y significa talento y capital humano, ¿no?
Entonces, bueno, les agradezco un montón y a disposición. Como siempre, mis datos, marina@titicon.com.ar, me podrán encontrar o en las redes. Gracias.